La película comienza mostrando la atmósfera festiva de la fiesta de cumpleaños de Jack. Poco después, la madre de Jack, Meg, recibe la noticia de que el payaso que ha contratado no puede asistir a la fiesta de cumpleaños de su hijo. Un hombre llamado Kent McCoy, que es el padre de Jack, trabaja como agente inmobiliario. Mientras está en el trabajo, recibe la llamada de su esposa diciéndole que el payaso contratado no puede asistir a la fiesta. Decide entonces convertirse en un payaso improvisado para complacer a su hijo. Sin embargo, sus esfuerzos por vestirse como un payaso no funcionan hasta que se siente intrigado por un viejo baúl en el sótano de una casa que está a punto de vender. Tras abrirlo, encuentra un viejo disfraz de payaso y se lo pone inmediatamente. Kent regresa a casa disfrazado de payaso y entretiene a los niños en la fiesta de cumpleaños de Jack. Todos estaban muy entretenidos con la apariencia de Kent. Cae la noche y la fiesta termina. Después de llevar a Jack a su habitación, Kent descansa en el sofá porque estaba demasiado cansado y se duerme aún llevando el viejo disfraz de payaso. Al día siguiente, Kent intenta quitarse el maquillaje de payaso pero no se va. Finalmente, se ve obligado a llevar a Jack a la escuela e ir al trabajo llevando puesto el disfraz de payaso. En el trabajo, intenta lavarse el maquillaje y quitarse el disfraz, pero sin ningún resultado. Hasta que, finalmente desesperado, usa un cúter para cortar las mangas del disfraz, pero sin éxito. Incluso se hiere el brazo hasta sangrar. Kent entonces intenta abrir el disfraz de payaso usando una sierra eléctrica, pero la herramienta se rompe. Cuando Kent regresa a casa, su perro mascota, Shadow, ladra ruidosamente como si viera a un extraño. Kent luego se queja de la difícil situación que está enfrentando, pero su esposa Meg piensa que su esposo solo está siendo tonto. Meg intenta ayudarle a quitarse el maquillaje de payaso. Finalmente lo logra, pero accidentalmente le arranca la nariz de payaso hasta hacerlo sangrar. Shadow luego se come su nariz falsa y se aleja. Jack se sorprende al ver a Shadow comiéndose la nariz del payaso. Kent inmediatamente le dice a Shadow que se vaya. Meg intenta quitarle a Kent la peluca de payaso, pero la peluca se había transformado en su propio cabello. Kent va a un médico para tratar la herida en la nariz. Al día siguiente, regresa a la casa que vendió, donde encontró el disfraz, y en el baúl encuentra las iniciales donde anteriormente estaba guardado el disfraz. Entonces contacta a sus colegas para preguntar sobre la identidad del propietario de la casa. Después de eso, se apresura a salir de su oficina para buscar los archivos del propietario. Mientras intenta descubrir al propietario original, el disfraz en su cuerpo empeora bastante, con una mucosidad que aparece de golpe. Kent finalmente descubre que el propietario de la casa se llamaba Martin Carlson. El propietario de la casa ya está muerto. Va a un diseñador de vestuario y logra encontrar la compañía que hizo estos disfraces y obtiene su número de teléfono. Kent entonces llama a la compañía y pregunta por el disfraz que encontró en la casa de Martin Carlson. El hombre al otro lado habla de manera asustada y le dice a Kent que no toque el disfraz, pero después de saber que Kent ya se había puesto el disfraz, el hombre inmediatamente le pide que vaya a su casa. Al llegar a la casa del hombre, Kent es recibido cálida y cordialmente. El hombre se presenta como Herbert Carlson. Kent entonces le pregunta a Herbert cómo quitarse el disfraz de payaso de su cuerpo, pero Herbert en cambio le muestra un libro sobre una leyenda de un antiguo demonio islandés llamado Cloyne. Según el libro que estaba leyendo, Kent se entera de que Cloyne tomaría 5 niños cada invierno. Sin embargo, aún no ha terminado de leer la historia cuando, de forma inesperada, Kent se desmaya. Despierta de su estupor descubriendo que sus manos y pies han sido atados. Resulta que Herbert lo ha drogado y atado. Herbert estaba a punto de cortar la mano de Kent, pero él se resiste y logra someter al anciano Herbert. Este último revela que el disfraz era la verdadera piel y cabello real del demonio Cloyne. Cualquiera que use ese disfraz se transformará lentamente en el demonio. Herbert revela entonces que la única forma de evitar que Kent se transforme en el demonio es decapitarlo. Kent regresa a casa e intenta contarle a su esposa todo lo que experimentó en la casa de Herbert, y también le muestra el libro que cuenta la leyenda del demonio Cloyne. No obstante, sin que Kent lo sepa, la familia de Meg estaba visitando su casa y escucha todo lo que está diciendo. Piensan que Kent solo está inventando cosas, pero Kent insiste en que todo era real. Kent les pide que le pregunten a Herbert, a quien había secuestrado a propósito para que el anciano pudiera explicar la situación a todos los más cercanos a él. Sin embargo, Kent hiere accidentalmente a uno de los familiares de Meg, y sintiéndose culpable, se va. Mientras Kent se dirigía a la estación de policía para denunciar el intento de asesinato de Herbert contra él, sus dedos de manos y pies comienzan a crecer, y presa del pánico, se ve involucrado en un accidente automovilístico. Kent, frustrado, le pregunta a Herbert por qué el anciano había intentado matarlo, pero Herbert, en cambio, le dice a Kent que se mate repetidamente. Cada vez más asustado huye al bosque. En el bosque hay un campamento scout. Un niño se aleja del campamento solo para lavar los platos. Poco después, el niño siente un escalofrío detrás de él y ve a Kent. Este siente un hambre profunda. Cuando el niño se acerca a él para ofrecerle un trozo de pan, Kent lo ataca. Un día después, Kent decide esconderse en una de las propiedades en venta. Conoce a un niño que vivía en la casa de al lado. El niño parece interesado en Kent e intenta hacerse amigo suyo porque le gustan mucho los payasos. Por otro lado, Kent parece muy ansioso por devorar al niño porque se estaba muriendo de hambre, pero intenta contener su terrible apetito encerrándose en la casa. Sentía que día tras día el disfraz de payaso comenzaba a encogerse, y no podía quedarse quieto. Mientras tanto, Jack nota el extraño comportamiento de su perro. Jack piensa que Shadow se comporta de manera extraña desde que se comió la nariz del payaso de su padre. Meg entonces recibe una llamada de Kent, que ha estado desaparecido durante días.
Kent simplemente le dice a Meg que irse era la única forma de salvar a su familia. Luego se disculpa con su esposa y cuelga. Después de eso, Kent se muerde la boca, salpicando las paredes con sangre de arco iris. Intenta suicidarse, pero se regenera inmediatamente. Por otro lado, Meg intenta averiguar dónde está su marido revisando cada propiedad que su marido gestiona en marketing. Meg logra encontrar todos los archivos de las propiedades e inmediatamente comienza la búsqueda. Al día siguiente, Kent intenta una nueva forma de quitarse la vida. Intenta cortarse la cabeza con un par de motosierras, pero de pronto alguien intenta entrar en su escondite, causando un accidente que provoca la rotura de la hoja, y esta mata al niño de al lado. Kent se da cuenta de que quiere comerse al niño, y lo hace justo antes de que Meg lo encuentre. Después de descubrir dónde está su marido, Meg intenta convencer a Kent de volver a casa, pero Kent insiste en que estar lejos de su familia puede protegerlos. Meg entonces dice que Jack extraña a su padre, y Meg revela que también está embarazada de su segundo hijo. Kent finalmente decide volver a casa con su esposa, aunque Meg está muy sorprendida por el gran cambio que le ha ocurrido a su marido. Kent le pide a Meg que lo encadene en su sótano, pidiéndole a Meg que no lo deje salir por ningún motivo. Meg, confundida por la condición de su marido, intenta encontrar pistas en el libro que él trajo hace algún tiempo. Dentro del libro, encuentra una fotografía que muestra a Martin Carlson con su hermano Herbert, e inmediatamente recuerda a Herbert, de quien su marido le había hablado, e intenta encontrar al hombre. Herbert resulta estar todavía en el hospital después del incidente con Kent. Herbert tiene dificultades para hablar. Solo puede comunicarse con Meg a través de la escritura. Meg pregunta cómo quitarse el disfraz de payaso, pero Herbert pregunta en cambio, ¿dónde está Kent? Y le dice que no crea por ningún motivo nada de lo que dice su marido mientras lleva el disfraz. Meg, molesta porque Herbert responde de manera tan retorcida, luego le muestra una foto de Herbert usando el mismo disfraz. Cuando Herbert estaba a punto de decir algo, ella ya se había ido. Mientras tanto, Jack se convierte en víctima de acoso por parte de algunos de sus compañeros de clase. Un día en casa, encuentra accidentalmente a su padre atado con cadenas en el sótano. Kent entonces pregunta por qué Jack estaba llorando. Jack le cuenta sobre el acoso que experimentó, y también menciona el nombre de su amigo Colton, quien lo acosaba. Kent entonces le da a Jack una sierra para metales, y luego le dice que se vaya. Meg regresa a casa, y se sorprende al ver la puerta del sótano abierta y a Kent desaparecido. Meg intenta averiguar dónde estaba Jack. Se alegra mucho de que todavía estuviera bien. Mientras tanto, Kent logra encontrar la dirección de la casa de Colton, y cuando el chico estaba solo en casa, lo mata y se lo come. Esa noche, Meg se sorprende por el comportamiento de Shadow, que corre de forma salvaje e intenta matarla. Afortunadamente Herbert llega justo a tiempo y mata a Shadow. Sin embargo, Meg se asusta de Herbert e intenta contactar a la policía. Herbert intenta convencerla de que solo quiere ayudarlos. Después de que Meg parece creerle, Herbert cuenta su historia. Herbert cuenta que había recibido varios disfraces islandeses reales en el pasado, y entre ellos estaba también el disfraz demoníaco. No obstante, mientras los otros disfraces se desgastaron con la edad, el disfraz de payaso permaneció intacto. Un día, Martin usó el disfraz de payaso para entretener a los niños en el hospital de su hermano. Martin había experimentado lo mismo que Kent. Para liberarse, Martin introdujo de contrabando a 5 niños enfermos terminales como víctimas para el demonio. Cuando Martin fue finalmente liberado, él y su hermano intentaron destruir el disfraz, pero fallaron cada vez. Herbert le dice a Meg que la única forma de deshacerse del disfraz sin sacrificar niños es decapitar a quien lo lleva, lo que significa que Kent debe ser asesinado. Herbert entonces pregunta dónde está Kent. Jack dice que su padre había ido a casa de Colton. Se apresuran a la casa de Colton, pero no encuentran a Kent, solo encuentran a Colton ya desangrado. Meg y Herbert luego van al parque de juegos para niños de la ciudad, porque los payasos suelen aparecer allí. Por otro lado, Kent ha cedido completamente al demonio, y se encuentra en el parque de juegos, donde devora a un niño en la piscina de bolas, y a otro, en el tobogán de tubo. Sangre y brazos cortados fluyen por el tubo, causando pánico masivo. El gerente del edificio actúa rápidamente, evacuando toda el área del edificio, incluida la zona de juegos y el restaurante. Meg logra encontrar a Kent, pero Herbert intenta decapitarlo con un hacha. Kent logra esquivar el ataque de Herbert y ataca al anciano. Antes de que Kent pueda matar a Herbert, Meg intenta comunicarse con él. Sin embargo, el cuerpo de Kent estaba completamente controlado por el demonio Cloyne. El demonio entonces le ordena a Meg que le encuentre y le dé de comer otro niño si quiere que su marido sea liberado. Meg casi considera tomar a uno de los niños del parque de juegos. No obstante, sus instintos maternales son mucho más fuertes y decide encontrar otra manera. Kent le pregunta a su padre, de Meg, ¿dónde está Jack? Y él le dice que estaba durmiendo. Sin embargo, Cloyne se ha colado en la casa de Meg y mata a su padre. Después de eso, Cloyne ataca inmediatamente a Meg e intenta devorar el feto en su vientre. Meg lucha con todas sus fuerzas. Jack se despierta por el alboroto y busca a su madre. Meg le dice que corra y se esconda. Cloyne está muy hambriento, así que intenta perseguir a Jack, pero Meg logra frustrar sus intentos y, después de una dura lucha contra el demonio, logra atarlo con cadenas y cortarle la cabeza. No obstante, debido a los músculos aún unidos al cuerpo, Cloyne vuelve a la vida, y Meg termina arrancando la cabeza del demonio, matando al demonio y a su marido. Mientras abraza a su hijo, observa con horror cómo la piel de Cloyne se derrite, revelando la cabeza cortada de Kent. Al final, se ve un viejo disfraz de payaso siendo empaquetado por la policía como evidencia. Fin. Gracias por ver.
Suscríbete al canal para más videos como este. Deja un comentario si te gustó el resumen.